Imagina ser llamado por Dios para algo grandioso, pero en lugar de aplausos y aceptación, enfrentas rechazo, críticas e incluso persecución. ¿Por qué les sucede esto a los elegidos de Dios? ¿Cuál es el propósito de este sufrimiento? En 1900, este video exploraremos en profundidad la razón por la cual los elegidos enfrentan tantas adversidades. Desde los ejemplos destacados en las Escrituras hasta el significado espiritual y práctico de la persecución, entenderás de una vez por todas lo que hay detrás de estas pruebas. Si buscas respuestas y deseas fortalecer tu fe, estás en el lugar correcto. Antes de comenzar, recuerda, dale like a este video, suscríbete al canal y compártelo con alguien que también necesite escuchar este mensaje. Ahora, prepárate para un viaje transformador en las Escrituras. El contexto bíblico de la persecución. Desde tiempos antiguos, la persecución ha sido una constante en la vida de los elegidos de Dios. Cuando miramos la Biblia, vemos historias de hombres y mujeres que enfrentaron grandes desafíos, no por sus fallas, sino por su fe y obediencia al Señor. Un ejemplo destacado es Job, descrito como un hombre íntegro y temeroso de Dios. Perdió todo, su familia, sus riquezas y su salud. Pero, en medio de su dolor, Job declaró: «El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor». Job nos enseña que incluso en las horas más oscuras, la confianza en Dios permanece inquebrantable. Otro ejemplo es Moisés. Escogido para liberar al pueblo de Israel, enfrentó la resistencia del faraón, las críticas de su propio pueblo y la dureza del desierto. Su jornada demuestra que el llamado de Dios a menudo viene acompañado de desafíos inmensos, pero también de provisiones divinas que fortalecen a los que permanecen fieles. David, ungido como rey, también vivió años de persecución antes de asumir el trono. Saúl, movido por envidia y miedo, buscaba constantemente quitarle la vida. Aún así, David se negaba a devolver el mal, diciendo: «No levantaré mi mano contra el ungido del Señor». Este ejemplo nos muestra la importancia de confiar en la justicia divina, incluso cuando somos atacados injustamente. En el Nuevo Testamento, Pablo es otro ejemplo poderoso. Pasó de ser perseguidor a ser perseguido, sufriendo prisiones, naufragios, agresiones físicas y rechazo. Aún así, declaró: «He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe». Su vida es un testimonio de que la persecución no puede silenciar a aquellos que están firmes en Cristo. Estos ejemplos bíblicos revelan una verdad importante. Ser elegido por Dios no significa ausencia de dificultades, sino la garantía de su presencia en medio de las luchas. La guerra espiritual, el enemigo y los elegidos. Cuando alguien es elegido por Dios, automáticamente se convierte en blanco de una guerra que no es visible a los ojos humanos. La Biblia nos advierte sobre esto en pasajes como: «Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas». Esta guerra espiritual se libra en un campo invisible, donde fuerzas malignas intentan alejar a los hijos de Dios de su propósito. El enemigo sabe que los elegidos tienen un papel esencial en el plan divino, y por eso intenta usar todos los medios posibles para frustrarlos. La persecución a menudo no es solo externa, como críticas o rechazos, sino también interna, a través de dudas, miedos y tentaciones. El objetivo del enemigo es simple: debilitar la fe y desviar al elegido de su misión. Un ejemplo claro de esta lucha es la vida de Jesús. Desde el inicio de su ministerio fue confrontado por el enemigo. En el desierto, después de 40 días de ayuno, el diablo intentó hacerle dudar de su identidad divina, ofreciéndole poder y gloria a cambio de su lealtad. Sin embargo, Jesús respondió con la palabra: «Escrito está,
Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Otro aspecto importante es el odio que el mundo siente por los elegidos. Jesús advirtió: si el mundo los odia, recuerden que me odió a mí primero. Este odio nace porque los elegidos reflejan la luz de Dios, y esa luz expone las tinieblas del mundo. El simple hecho de vivir de manera íntegra y obediente a Dios incomoda a aquellos que viven lejos de su voluntad. Por eso, es crucial que los elegidos reconozcan que la persecución no es una señal de fracaso, sino de que están en el camino correcto. La armadura de Dios, descrita en Efesios, es la herramienta que los capacita para resistir los ataques espirituales. La oración, el conocimiento de la palabra y la comunión con Dios son las armas más poderosas en esta batalla. La guerra espiritual no es una carga, sino una confirmación de que los elegidos son parte de algo más grande, algo eterno. Y es precisamente en esta lucha donde encuentran fuerza, madurez y una fe inquebrantable. El papel de la fe durante la persecución. Cuando llega la persecución, es natural que surjan preguntas. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Dónde está Dios en este momento de dolor? La respuesta a estas preguntas se encuentra en el poder transformador de la fe. La fe no es simplemente una creencia superficial o un sentimiento momentáneo, es una confianza profunda en Dios, incluso cuando no podemos ver la respuesta inmediata o entender el porqué de la persecución. Hebreos 11 nos presenta una lista de héroes de la fe que, a pesar de las dificultades, mantuvieron su confianza en el Señor. En el versículo 1, la Escritura nos enseña: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En momentos de persecución, la fe permite que los elegidos vean más allá del dolor y las adversidades. Los capacita para mantener la esperanza y confiar en que Dios está en control de todo, incluso cuando el camino parece incierto. Un ejemplo clásico de fe en medio de la persecución es la historia de Daniel. Cuando se negó a adorar al rey Darío y continuó orando a Dios, fue arrojado al foso de los leones, pero incluso ante la muerte su fe no vaciló. Confiaba plenamente en que Dios estaba con él y como resultado fue salvado de manera milagrosa. El apóstol Pablo también es un ejemplo poderoso de fe. Incluso preso en una mazmorra, escribió cartas de aliento para las iglesias, afirmando que todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios. Romanos 8:28. Su fe inquebrantable lo hizo ver más allá de las circunstancias terrenales, enfocándose en las promesas eternas que Dios había hecho. La fe, por tanto, no es solo un consuelo, sino una fuerza que sostiene a los elegidos durante la persecución. No elimina el dolor, pero le da sentido. A través de la fe, los elegidos pueden ver que cada momento de sufrimiento es una oportunidad para crecer espiritualmente, refinar su carácter y acercarse más a Dios. En medio de la persecución, es esencial que los elegidos recuerden las palabras de Santiago: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia. Cuando la fe es puesta a prueba, se fortalece, y los elegidos se vuelven más semejantes a Cristo, quien también enfrentó el sufrimiento para cumplir el plan divino. ¿Por qué Dios permite la persecución? Una de las preguntas más desafiantes que surgen al hablar de la persecución es: ¿por qué Dios permite que sus elegidos pasen por tanto sufrimiento? La respuesta a esta pregunta implica comprender el propósito divino, que a menudo va más allá de nuestra visión inmediata y de nuestro entendimiento humano. En primer lugar, es importante recordar que Dios no causa el mal, pero permite que la persecución ocurra por un propósito mayor. La Escritura nos dice en Romanos 8:28 que todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios. Esto incluye las dificultades y las pruebas que, aunque dolorosas,
Son usadas por Dios para refinar el carácter de los elegidos y moldearlos a la imagen de Cristo. La persecución sirve para probar y fortalecer la fe. Cuando enfrentamos desafíos, la fe no es solo un consuelo, sino una herramienta de crecimiento. En 1 Pedro 1, 6, 7, la Biblia compara la fe con el oro, que aunque refinado en el fuego, se vuelve más puro y valioso. De la misma manera, los elegidos son refinados por el fuego de las dificultades, volviéndose más fuertes y más dependientes de Dios. Otro motivo por el cual Dios permite la persecución es para que los elegidos puedan ser testigos vivos de su gloria. Cuando el mundo ve a un cristiano soportando el sufrimiento con paciencia, alegría y fe, esto llama la atención hacia el poder de Dios. La Biblia nos enseña que los hijos de Dios serán conocidos por su perseverancia. La manera en que enfrentamos la persecución puede ser un poderoso testimonio para otros, atrayéndolos hacia Cristo. Además, la persecución puede ser una forma en que Dios nos prepara para algo mayor. A menudo, Dios usa las dificultades para capacitarnos para la obra que Él tiene para nosotros. El apóstol Pablo, por ejemplo, escribió en 1 Corintios 1:4 que Dios nos consuela en nuestras tribulaciones para que podamos, a su vez, consolar a otros que enfrentan las mismas situaciones. El sufrimiento, por tanto, tiene un propósito no solo para el individuo, sino para la comunidad de fe. Finalmente, la persecución nos recuerda que nuestra ciudadanía no está en este mundo, sino en el reino de Dios. Jesús nos advirtió: en el mundo tendrán aflicción, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Las persecuciones y sufrimientos que enfrentamos aquí son temporales, pero la recompensa eterna que nos espera es incomparable. Dios permite la persecución para que podamos crecer, para que su gloria sea revelada en nosotros y para que nos acerquemos más a su reino eterno. En lugar de ver la persecución como un castigo, los elegidos deben verla como una oportunidad de volverse más semejantes a Cristo y de cumplir su propósito divino. ¿Cómo vencer y permanecer firmes ahora que entendemos el propósito de la persecución y el papel vital de la fe? La siguiente pregunta es: ¿cómo podemos vencer y permanecer firmes cuando enfrentamos adversidades? La respuesta está en algunas prácticas espirituales poderosas que nos fortalecen y nos ayudan a resistir hasta el final. La oración como fuente de fuerza. La oración es, sin duda, el arma más poderosa para vencer la persecución. Cuando Jesús estaba a punto de ser arrestado y sufrir la crucifixión, se retiró a orar diciendo: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Incluso ante el sufrimiento inminente, encontró fuerza en la oración y en la sumisión a la voluntad de Dios. Así también, en nuestras vidas, la oración nos conecta directamente con el poder de Dios y nos da el valor necesario para enfrentar los desafíos. Cuando enfrentamos persecución, debemos buscar la presencia de Dios constantemente, pidiéndole fuerza para perseverar y sabiduría para discernir sus caminos. La oración fortalece nuestra confianza en su provisión y nos ayuda a mantener la fe viva, incluso en las situaciones más difíciles. El poder de la palabra de Dios, la Biblia, es la espada del Espíritu, Efesios 6:17. Y cuando somos atacados por el enemigo o por la persecución, la palabra de Dios se convierte en un escudo que nos protege y en una lámpara que ilumina nuestro camino. Jesús, cuando fue tentado en el desierto, usó las Escrituras para resistir la tentación del diablo. En Mateos 4:4 dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso es esencial que los elegidos conozcan las promesas de Dios y se aferren a ellas. Cuando surgen las dificultades, recuerda las palabras de Isaías 41:10.
No temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. La palabra de Dios es una fuente inagotable de consuelo, sabiduría y fuerza. La comunión con otros creyentes, otro punto fundamental para permanecer firme, es estar en comunión con otros hermanos y hermanas en Cristo. La persecución puede aislarnos, pero la Iglesia es el cuerpo de Cristo, y en tiempos de adversidad, la unión con otros creyentes nos fortalece. En Hebreos 10, 24, 25, se nos exhorta a no dejar de reunirnos como algunos tienen por costumbre, sino a animarnos unos a otros. A través del apoyo mutuo, podemos animarnos unos a otros, compartir nuestras luchas y orar juntos. La presencia de otros cristianos nos recuerda que no estamos solos en la batalla y que Dios está obrando en nuestras vidas a través de la comunidad. Enfocarse en la esperanza eterna. Finalmente, para vencer la persecución, es esencial que los elegidos mantengan los ojos puestos en la recompensa eterna que Dios ha preparado. En 2 Corintios 4, 17, 18, Pablo escribe: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. La persecución puede ser difícil, pero no es eterna. El sufrimiento temporal de ahora será superado por la gloria eterna que espera a todos los que permanecen fieles. Recordar esta promesa nos da la fuerza para continuar, sabiendo que el final de nuestra jornada será mucho más glorioso de lo que podemos imaginar. Estas prácticas, oración, palabra, comunión y enfoque en la esperanza eterna, son las claves para vencer la persecución y permanecer firmes. Cuando seguimos estos pasos, somos capacitados para resistir, crecer y volvernos más semejantes a Cristo, reflejando su gloria y su fidelidad en cada situación. La guerra espiritual que enfrentamos, las pruebas que pasamos, no tienen el poder de derrotarnos si permanecemos firmes en nuestra fe. Como hemos aprendido, la oración es nuestra fuerza, la palabra de Dios es nuestro escudo, la comunión con los hermanos es nuestro apoyo, y la esperanza eterna es nuestra recompensa. No importa cuánto intente la persecución derribarnos, en Cristo somos más que vencedores. Si estás enfrentando persecución en tu vida, ya sea en el trabajo, en la familia o en tu propia caminata espiritual, recuerda que Dios está contigo, no te ha dejado ni te ha abandonado. Él es fiel para sostenerte en todas tus luchas. Y, así como los ejemplos de fe en la Biblia, puedes ser fortalecido y seguir avanzando, sabiendo que tu perseverancia será recompensada. Si estás pasando por un momento difícil, busca a un hermano o hermana en Cristo con quien puedas compartir tus luchas. Oren juntos, abre tu Biblia y encuentra las promesas de Dios que sostienen tu alma. Encuentra fuerza en la comunidad y en el poder de la palabra. Y lo más importante, recuerda que cada prueba es una oportunidad para crecer y reflejar más de Cristo en tu vida. Ahora, si este video tocó tu corazón, dale like, compártelo con alguien que necesite escuchar este mensaje y, por supuesto, suscríbete al canal para más contenido que fortalecerá tu caminata espiritual. Déjanos en los comentarios cómo has enfrentado las persecuciones y de qué manera Dios ha fortalecido tu fe. Que Dios los bendiga a todos y hasta el próximo video.